Bueno, entonces muchachos, estrategias para representar tipos de datos. Bien, la técnica de abstracción de datos que acabamos de ver, pues ya nos permite plantear estrategias de cómo representar datos. Nuestro ejemplo aquí de las guías es los números, pero vamos a ver que esto lo podemos extender a cosas como árboles, por ejemplo. Podemos extenderlo a cosas como colas. Uy, fue pucha, me muere ahí. Como pilas, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a extender ahora, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Cuando ustedes almacenan información en memoria, eso a la larga son ceros y unos. Ya depende de la imaginación, ¿cierto? De cómo, qué significa, sí, así como hace Kevin, ¿cierto? Depende de la imaginación, ¿cierto? Ahora, o de irse por allá a los guadales, ¿cierto? De lo que uno se imagina que son esos ceros y unos. Por ejemplo, si se vieron cierta película, había un malo que hizo muy bien la actuación y todo, que se imaginaba cosas. Y uno pues, era difícil diferenciar la realidad de la. No sé qué película estoy hablando. El Bronx. ¿Sí? Entonces, en esa película, si se la ven, van a darse cuenta que hay cosas, o sea, como hay partes de la película que uno no se da cuenta si es real o si lo está imaginando. No, no, eso es hasta ahí. No, muchachos, una película después de 2 semanas ya, suerte con spoilers. Sí. Es la regla, 2 semanas. No, pues estoy diciendo. Entonces, muchachos, podemos hacer analogía a lo que es nuestra carrera, lo que estamos viendo acá. Ya que hay unas cosas que uno se imagina, uno las vuelve reales, ¿sí? ¿Cómo uno las vuelve reales? ¿Cómo ese conjunto de ceros y unos, de qué forma le damos, ay, callados, le damos una representación para que signifique algo, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo acá, eso se llama la técnica de abstracción de datos. Tipos de datos abstractos. ¿Por qué abstractos? ¿En dónde existen? Solo nuestra imaginación. Pero lo chistoso de esto es que la imaginación aquí la podemos volver realidad, ¿sí? O sea, no es volver realidad tus sueños, no. La imaginación la volvemos realidad. ¿Cómo así? Yo me imagino que este tipo de dato es de esta manera. ¿Cómo lo vuelvo realidad? Mediante. ¿Cómo? ¿De un sueño? No. Mediante la construcción que vamos a hacer acá. Mediante el rotor rack. ¿Sí? Entonces, muchachos, las variables cómo se representan, como tablas hash, como números, como objetos, etcétera, etcétera. Yo les hablé de Ruby. Ruby es un lenguaje de programación donde absolutamente todo es un objeto. Es un lenguaje de programación de objetos puro, ¿sí? Eso es una, o sea, si pues enseñar allí uno sería feliz. Bueno, no, pero C++ también es bacán. Entonces, depende del tipo, de la forma que uno lo especifique, de esa misma manera, pues uno lo implementa. Entonces vamos a eso. Vamos a ver, ¿cierto? Que un ambiente, ¿cierto? Vamos a ver un tipo de dato, ¿sí? Esto es que aquí en estas diapositivas a veces se enreda. Esto es un ejemplo. Un ambiente es un tipo de dato, ¿listo? ¿Para qué sirve ese tipo de dato? Para almacenar variables y sus valores, ¿listo? Entonces eso es un ambiente. Entonces, la notación matemática de los ambientes es relacionar SI con BetSui. Básicamente, símbolo con valor. Por ejemplo, X vale 7, Y vale 8 y así. ¿Listo? A eso se refiere. Entonces, el ambiente es un tipo de dato que nos sirve para almacenar variables. Ya. ¿Listo? Déjenlo hasta ahí. Entonces, yo puedo tener las siguientes funciones que provee la interfaz. NCM, que sería una función que me construye un ambiente vacío. ¿Qué vamos a decir un ambiente vacío? Pues sencillamente un ambiente que no contiene variables. ¿Sí? Tenemos la función applyEnv, que es una función que busca un símbolo en un ambiente, que nos devuelve el valor representado. Por ejemplo, si yo tengo x5, pues me devuelve 5. El valor que te, o sea, es consultar en un ambiente una variable. Y tengo extendem, que me construye un ambiente extendido. ¿Qué es un ambiente extendido? Básicamente es un ambiente que contiene una variable, un valor y otra ambiente. ¿Listo? Es una definición recursiva. ¿Sí? Bien. Y bueno, ahí está. Entonces, muchachos, bueno, ahí está. Yo puedo representar un ambiente de esta manera. ¿Sí? Entonces, el ambiente E contiene una variable D que vale 6, una variable Y que vale 8, una variable X que vale 7 y una variable Y que vale 14.
Entonces, ¿qué pasa? Se construye a partir de ambientes extendidos. En el fondo de la recursión, usted va a encontrar el caso base, pues que es el ambiente vacío. Acostúmbrense a eso que ahí lo están introduciendo, lo que vamos a manejar todo este curso, ambientes. Entonces, esto es un ambiente. Como ustedes ven, es una definición recursiva. Es igual lo mismo que las listas. ¿Por qué? Cons 1, luego que viene aquí. Otra lista. Cons 2. Y así hasta morir. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo paro la recursión? En la lista vacía. Es el mismo bicho con diferente nombre. ¿Sí? Los ambientes son las mismas representaciones que utilizan uno en la lista, solo pues que tiene más cosas. Porque pues tiene dos cosas, el símbolo y el valor asociado. ¿Listo? Ya. No le pongo más mente a eso. Eso es lo mismo que tener una lista. Son simplemente definiciones recursivas. ¿Sí? Entonces, un ambiente extendido que tiene el símbolo, el valor y otro ambiente, que es toda esa vaina. ¿Listo? Bien, bajo ese tipo de datos nosotros vamos a especificar mediante el uso de dos representaciones. A la otra clase veremos la tercera, que es la más abstracta de todas. Vamos a ver una representación que usted puede tocar, puede palpar, y una representación que usted no puede tocar directamente. Y es la más divertida de todas. ¿Sí? Hay una representación que usted puede ver los valores directamente. Hay otra representación donde no es así, sino que la misma representación provee las funciones para poder verlo. Entonces vamos a ver. Vamos a ver una representación. Bueno, aquí está, bueno, lo mismo está la gramática. La gramática pues tiene dos variantes, ambiente vacío y ambiente extendido. El ambiente vacío pues no tiene nada y el ambiente extendido tiene un identificador, un valor y un ambiente. Aquí está, ¿es claro eso? Es una definición recursiva. Esta gramática, recuerden que está en la fórmula, forma Backus now, ¿sí? Bien, entonces podemos representarlo de una forma. Podemos representarlo como listas, ¿sí? ¿Cómo así como listas? Ya les voy a explicar. Básicamente una lista vacía sería un ambiente vacío. Y la lista tendría siempre tres partes. La primera parte es el símbolo. La segunda, valor. Y la tercera, otra lista que representa un ambiente. ¿Listo? Vamos a utilizar esa representación basada en listas. Y la tercera posición sería otra lista, básicamente. Eso ustedes lo pueden ver, porque usted consulta la primera posición, les va a dar valor. Si consultan el KDR, pues les va a dar, perdón, primero les da, con el CAR les da el símbolo, con el KDR les da el valor de ese símbolo, y con el KDR, con el KDDR, les va a dar la lista que representa el ambiente donde extiende. Por ahora es bastante sencillo. Entonces vamos a hacer esa representación acá. Igual eso está en las guías de clase, pero a mí me gusta hacer las cosas a pie, porque pues siento que el estudiante aprende más si yo hago si yo también me sacrifico. Entonces, o prefieren que solo explique código y ya está. A mí me gusta hacerlo. ¿Sí? Entonces, EOPL. Entonces, vamos a ver una definición de ambientes. Voy a copiar la gramática, ¿cierto? Voy a copiar la gramática como para no perdernos, ¿sí? Entonces vamos con el screenshot. Entonces vamos a copiar acá lo que es la gramática, ¿cierto? Entonces vamos a copiarla. Listo, eso es todo lo que necesito. Entonces vamos acá. Listo, vale, muchachos. Entonces vienen varias cosas. Como vamos a utilizar una representación basada en listas, debo tenerlo presente, el presente primero. La primera regla, la primera cosa es que la lista vacía es un ambiente vacío. Y en el caso del ambiente extendido, tengo que la lista va a tener primera posición, símbolo, segunda posición, valor, y tercera posición, otro ambiente que es una lista. Eso es lo que yo debo tener presente en esta representación. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Lo primero que voy a definir son los denominados constructores. Ahorita les explicaré qué son constructores y qué son observadores. Un constructor me permite construir un tipo de dato. Un observador me permite mirar o manipular o extraer información de un tipo de dato. Así. ¿Listo? Entonces, ¿cómo así constructores? Pues yo tengo que tener la forma de construir un ambiente vacío y un ambiente extendido. ¿Cómo construyo el ambiente vacío? Es de sencillo. Define endian. ¿Cierto? Bien, recuerden que esto siempre viene con lambda hasta la muerte y devuelvo lista vacía. ¿Por qué? Porque así lo dije. Así se especificó.
Así lo dice la gramática. ¿Por qué es así? Porque así está la gramática. La gramática es la que manda. Igual en el parcial. Si yo coloco una gramática, yo no voy a colocarles esta misma, yo les coloco otra. ¿Sí? Haga el constructor. ¿De qué depende? De la gramática. ¿Sí? Tiene que ser fiel a la gramática. Bien, y ahora tengo el siguiente que es ambiente extendido. Entonces, el ambiente extendido, ¿qué va a tener? Va a tener un símbolo, un valor y otro ambiente. ¿Qué va a hacer él? Pues hágame una lista de SBI ambiente. ¿Sí o no? Bajo este supuesto, ¿cierto? Bajo este supuesto, muchachos, yo puedo hacer la siguiente definición. Define a, extend extend de vale 14. Inventémonos una. Extend m, ¿cierto? Pongo d y pongámosle que valga 14. Intentemos reproducir la otra, pero pues no la copiemos igual. Entonces, bueno, el poder de la pereza. Entonces pongamos unas variables ahí. Luego, ¿qué? Pongamos una j que valga ¿cuánto? 15. Una e que valga 16. Ok, pues tampoco tanta pereza. Una p que valga 17. Y una k que valga 4. Entonces, bien. ¿Y dónde termina la recursión? Siempre va a terminar en t. Recuerden que es función, por lo tanto va entre paréntesis. Yo aquí he construido un ambiente utilizando los dos constructores. ¿Sí? Si ustedes observan, ¿cierto? Si ustedes observan, eso es una lista. ¿Sí? ¿Vale? Eso es una lista. ¿Por qué? Pues la forma de hemos decidido representarlo. Ya ahorita ya se pone distinto, así que cuidado. Listo, no he hecho nada más. ¿Vale? Entonces yo he definido los constructores, ¿sí? de esa estrategia de esto. Bien, otra cosa que nos provee esto, ¿cierto? Es la posibilidad de buscar. Define, apply, m. ¿Qué hace apply m? Recibe un símbolo y un ambiente. La idea es preguntar si el símbolo está en el ambiente. Lo primero es, ¿cierto? Si el ambiente es una lista vacía, vamos a definir aquí una funcioncita. Está vacío. Sí, pero por ahora no lo quiero formalizar. Démoslo así a este nivel. Ahorita, ya luego los formalizo. Voy a tener una función que me pregunta si un ambiente es vacío. ¿Qué pregunto? Básicamente, ¿qué voy a preguntar? Vea, ¿usted es vacío? La pongo así para no tener que cambiar algo ahora. Entonces voy a preguntar si, lo primero es, ¿qué pasa si el ambiente es vacío? No devuelvo falso. Devuelvo es un error. Es más fácil un error. No encuentro no encuentro la variable, no está. ¿Listo? La variable no está. ¿Yo qué hago? Bien, lo segundo que debo preguntar es, ¿qué más debo preguntar? Voy a definir una función para sacar el símbolo. Una función para sacar el símbolo sería ambiente, llamémosla en símbolo. ¿Qué quiere decir esto? Tráigame el símbolo. ¿El símbolo en qué posición está? Sería el car del ambiente. Luego les explico por qué lo estoy haciendo así. Entonces, les traigo el símbolo, ¿cierto? En símbolo de ambiente. Si ese símbolo es igual a ¿quién? Al que estoy buscando. Si ese símbolo es igual al que estoy buscando, ¿qué devuelvo? El valor, ¿cierto? De nuevo, luego les explicaré por qué lo estoy haciendo así. Lambda amp, devuelvo el KR, ¿no? Entonces, si es igual al que ando buscando, pues ¿qué hago? Devuelvo el valor del ambiente. ¿Listo? Y si no, debo hacer una búsqueda recursiva. Debo buscarlo en las siguientes. Entonces, debo llamar el recursivo, pero antes de llamar el recursivo, extraigo el ambiente que está dentro. Lambda
que sería el KDR. Sería, no, el KDR, el KDDR, que sería el tercero. El KDDR. Entonces, extraigo el KDR. Entonces, ¿qué voy a hacer? Apply M, ¿cierto? ¿De qué? Envío S y envío ¿de quién? De ambiente. ¿Listo? He puesto las funciones así, hay una buena razón para hacerlo así. Ahorita ya van a ver por qué. Entonces, listo, he hecho esto. Básicamente, pues estas funciones que hay aquí, esto es cambiarlo por el KDR, esto es cambiarlo por el KDR y esto es cambiarlo por, perdón, esto es cambiarlo por el CAR y esto es cambiarlo por el KDR, lo mismo, ¿listo? Sino que los quise colocar así porque hay una buena razón. Entonces, pregunta hasta allí. Entonces, básicamente lo que hace eso es buscarme dentro del ambiente y devolverme el valor, ¿cierto? Lo que hace esta función. Símbolo igual pregunta no está. Entonces, utilicemos equal. Entonces, vale. Entonces, este es mi ambiente E. ¿Cuál variable quieren buscar? La K. No, el error es mío de llamado, porque es comillita acá. 4. Apply M, comillita N. ¿De qué me devuelve? Me encuentro la variable. Y ya, ¿listo? Recuerden pues que el ambiente E es esto. Bien, ya he definido las funciones basadas en listas. Cosas que ustedes deben tener claros. En el diseño de las interfaces, ustedes utilizaron operaciones sobre listas. CAR, KDR, etcétera, etcétera. Ese es el chiste de este punto. Ustedes utilizaron esas operaciones de listas. ¿Por qué? En el diseño de la interfaz. ¿Por qué usaron eso? Pues muchachos, porque el tipo de dato en la implementación interna es una lista. Ya si yo, ¿y el programador qué hace? Sencillamente llama apply_m. Yo como programador solo uso las funciones de la interfaz. Entonces, si yo utilizo las funciones de la interfaz en la construcción del tipo de dato y en el llamado de apply_m, yo no debo sentir que ningún cambio. Ahorita va a venir la representación que es más de cuidado. Entonces, muchachos, volvemos a colocar los slides para poder terminarlos. Entonces, bueno, acá igual explican todo eso. La diferencia con mi implementación es que ellos utilizan un simbolito, ¿sí? Si es NTM, ¿qué hacen? Una lista que contenga la palabra NTM. Aquí lo hicieron de esta manera. ¿Qué hicieron acá? NM. ¿Por qué? Cuando ellos, muchachos, cuando ellos hacen esto, ellos se comparan contra quién? Contra la palabrita, ¿listo? Pero bueno, solo exactamente lo mismo que yo hice, ¿listo? Es la diferencia pues de mi implementación con la de ellos. O sea, yo utilicé que el hecho de la lista vacía, ¿qué es? Un ambiente vacío. Y en otro caso es extendido, ¿sí? Entonces, ¿y aquí qué usaron? Ellos básicamente en la construcción que hicieron, pusieron la palabrita extenden o entienden, pero pues es básicamente la misma vaina, ¿listo? Entonces, pregunta hasta aquí por listas. ¿Preguntas sobre listas? Aquí la construyeron poniéndole esa como esa especie de bandera. Yo la construí sin esa bandera. Ambas funcionan, sí, es lo mismo. ¿Listo? Aquí igual está una y yo les hice otra pues que yo me inventé. ¿Vale? ¿Preguntas hasta ahí? A mí no me gusta seguir tan a pie de la letra del libro, si no han notado. ¿Preguntas hasta ahí? Bien. Como de nuevo quiero que noten, ¿cierto? Antes de irnos, utilizan el car. ¿Por qué utilizan KDDR? ¿Ese que me devuelve? El cuarto. ¿Por qué devuelve el cuarto? Porque pues incluye ya eso. ¿Sí? Yo preferí sin eso. ¿Listo? Ya eso es al gusto. Así lo diseñaron los autores del libro, yo lo diseñé en mi forma. ¿Listo? Yo prefiero sin esas banderas porque aquí no es necesario. ¿Listo? No es tan necesario. ¿Pregunta? Porque ahorita va a haber un tema que vamos a ver que voy a volver a aterrizar ahí. Sino que aquí no... Sí, ahí lo hicieron con la... Yo diseñé funciones que hacían eso. Sí, porque ahora vamos a darnos cuenta de que utilizar estos extractores así directamente no es buena idea. Porque si cambias el tipo de dato, ya no funciona. ¿Sí? Si yo intentara meter esto ya en otro tipo de representación, se muere de hambre.
Pero si utilizo las funciones y solo cambio las funciones, puedo hacerlo. ¿Sí? Bueno, tratar de diferenciar un poco lo que es la interfaz. Recuerden que la interfaz sí cambia. Yo puedo hacer la pregunta en el parcial. Si yo cambio la representación del tipo de dato, ¿qué cambia? ¿La interfaz o cambia la implementación? Perdón, cambia la interfaz y implementación. Cambia la interfaz. La interfaz es la que nosotros usamos como programador. Usted se entiende es con la interfaz, usted nunca se entiende con la implementación del tipo de dato. ¿Sí? Usted nunca se entiende con ella. Bien, muchachos, ahora les ruego su más humilde atención, muchachos. Porque a partir de este punto, es lo que dicen los del semestre, eso es lo que me hizo, lo que me dijo un estudiante, que cuando yo enseñé parte del procedimiento, él, como que algo explotó dentro de él. ¿Sí? Entonces, pilas con lo que viene. Lo que viene es pregunta fija de parcial.